idea aquí es tener los tips para un examen, no tanto saber toda la neurología. Vamos a dar mucha información, pero yo creo que es solamente para temas de pregunta y respuesta. Aquí hay una pregunta simple, pero que muchos colegas se equivocan en el aspecto de que cuando examinan a un paciente con mielopatía es problema de la médula, por algún motivo piensan que es segunda neurona, entonces no forma parte del sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, por ejemplo, nos imaginamos la vía piramidal, es todo lo que es Babinski, espasticidad, hiperreflexia, clonus. Eso es primera neurona motora. Es una pregunta clásica, de repente preguntar Babinski, espasticidad, hiperreflexia, clonus. Los americanos dan una mnemotecnia de up hacia arriba y down hacia abajo. Down sería sin Babinski, arreflexia, flacidez, fasciculaciones. Entonces el sistema nervioso central es todo lo que es primera neurona. De acá nos dan alternativas como el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. Aquí es quizás sencillo porque la alternativa E es muy obvia, que es un nervio periférico, pero la médula espinal es primera neurona y es sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo como coordinador motor, tronco encefálico donde se realiza la decusación motora, y médula espinal, que es una lesión, produciría una mielopatía. El nervio radial produce la famosa mano en gota o mano radial. El paciente no puede extender su mano de esta manera, es una mano en gota como la que estoy haciendo, mano en gota, típico del nervio radial, y se asocia a fractura de húmero en esta zona, tercio medio posterior del brazo. Ese es el síntoma, pero este es nervio periférico, ¿no? Esto es el sistema nervioso central, que estamos con una vista inferior donde vemos el cerebro, pares craneales, tronco encefálico. De los dos pares craneales que no llegan al tronco encefálico, es el primero, que es el olfatorio. Tenemos una sola nariz, por lo tanto es el primer par craneal. Y el quiasma óptico, que es dos ojos, tenemos dos ojos de par craneal número 2. El resto de los pares craneales, los 10 siguientes pares, ¿no?, pasan por el tronco encefálico, ¿no? Y empezamos de abajo: 12, 11, 10, ¿no? 12, 11, 19 es todo lo que es bulbo. 8, 7, 6 y 5 es todo lo que es protuberancia. Y 4 y 3 mesencéfalo. Aquí tenemos un corte sagital donde estamos viendo el cuerpo calloso, el tálamo. El tálamo, si bien es cierto, está en el corte de los ganglios basales, el tálamo no es un ganglio basal, es la parte más grande del diencéfalo. Y aquí estamos viendo el tronco encefálico, como por ejemplo mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Cerebelo, con parte del sistema nervioso central cerebrero. Cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es parte del sistema ventricular que se encuentra entre la protuberancia y el cerebelo. La mnemotecnia que tiene forma del número 4, entre la protuberancia y el cerebelo. Aquí podemos sacar una pregunta. Por ejemplo, esta es una cisura que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Esa cisura no les van a preguntar porque es la cisura parieto-occipital. Es muy sencillo que esto no le pregunten. Pero lo que sí les podría preguntar es esta cisura que ven que parte el lóbulo occipital, en la parte interna, porque es en la cara interna. Esta cisura es la cisura calcarina. Y la cisura calcarina lleva la arteria calcarina. Y cuando se obstruye, produce una isquemia, produce una ceguera cortical. Ceguera porque el lóbulo occipital nos hace ver
y cortical porque está lesionando la corteza, ¿no?, cerebral. El síndrome de Anton sin H, es el síndrome que produce la ceguera cortical. Otros cortes sagitales nos dicen que el cuerpo calloso une ambos hemisferios, el tálamo óptico es la parte más grande del diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, cuarto ventrículo, cerebelo, cisura parieto-occipital, cisura calcarina, lóbulo parietal y lóbulo frontal. Y este es el sistema nervioso central: cerebro, médula espinal, cerebro, diencéfalo, tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, en la parte posterior cerebelo, cuarto ventrículo, y en un corte de la médula espinal la famosa H, la H que es en la médula espinal, la sustancia blanca rodea la gris, lo contrario en el cerebro. El cerebro, la sustancia gris rodea la blanca. El lóbulo frontal y parte del nervio olfatorio. El nervio olfatorio, como les dije, era el páncreas número 1. Se halla en qué parte de la base del cráneo. El cráneo se divide en tres fases, en tres fosas: fosa anterior, media y posterior. El lóbulo frontal es la parte anterior, por ahí pasa el nervio olfatorio. Es una pregunta también de neuroanatomía. La respuesta es la fosa anterior. Aquí estamos viendo cómo Rolando separa la parte frontal de la parte parietal, y aquí está la foto de Silvio. Estamos viendo también el lóbulo frontal tiene dos partes: la zona pre-rolándica, o sea, antes de Rolando, pre-rolándica, y la zona frontal propiamente dicha. La zona frontal propiamente dicha tiene la función de la inteligencia o el raciocinio o la resolución de problemas. La zona prerolándica lo que ve en sí es la parte motora o movimiento. Ustedes se mueven no con sus brazos ni con sus pies, sino con esta zona, que es la área prerolándica o también llamada el área motora. Esta área motora, área de Brodmann 4, es el inicio del movimiento en su vía piramidal. En rojo el lóbulo frontal, en azul el lóbulo parietal. Y ustedes lo que están mirando acá es la cisura de Rolando, y abajo, después de la R, en el abecedario sigue la S, la cisura de Silvio. Acá está el lóbulo temporal, que tiene la función de la memoria, y en el corte, este es un corte sagital, ustedes están viendo un hombrecito, se llama el homúnculo de Wilder-Penfield. Este homúnculo de Wilder-Penfield lo que hace es representar al ser humano en la cara y el brazo en su máxima extensión en la zona cortical. La cara y el brazo están en esta zona y la pierna está en el lado medial. La pierna está en el lado medial. ¿Qué significa? Cuando ustedes tengan un infarto en esta zona, lo que van a producir es una hemiparesia, predominio facio-braquial en esta zona. En cambio, cuando tienen una lesión profunda aquí, en la cápsula interna, por ejemplo, ustedes van a tener una hemiplegia porque se juntan las tres vías, tanto de la pierna, el brazo y la cara, y produce una hemiplegia. En conclusión, para diferenciar hemiparesia, faciobraquial y hemiplegia es más localización. Las faciobraquiales son corticales y las hemiplegias son profundas o capsulares, la llamamos. No depende del tamaño para que sea hemiplegia. Puede haber una lesión muy pequeña en la cápsula interna y producir la hemiplegia. También puede haber una lesión grande. O sea, la hemiplegia no explica, no dice que es peor la patología, ¿no? En la parte del centro ustedes están viendo la pierna, que si fuera una lesión acá sería una lesión tumoral, por ejemplo un granuloma Tebe, cisticerco, meningioma. Todos los tumores producen una lesión en semiología conocida como hemiparesia a predominio crural. Hemiparesia a predominio crural, pierna, crural es pierna. Pero si fuera un infarto cerebral, la única explicación de que ustedes tengan una hemiparesia, predominio crural, ¿qué significa? Que levantan más o menos el brazo, pero la pierna no lo levantan bien.
La única explicación sería el infarto de la arteria cerebral anterior o la ACA. ACA, pregunta de examen. Casi la mayoría de infartos son de la ACM, arteria cerebral media, la mayoría en su gran porcentaje. Pero la ACA tiene una característica semiológica que produce una hemiparesia predominio crural. Aquí, por ejemplo, vemos la representación de todos los partes de nuestro cuerpo. La sustancia gris rodea la blanca y la blanca produce una, eh, una lesión en enfermedades desmielinizantes, la sustancia blanca. Acá están los ventrículos. Ese es para ver la diferencia entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. El cerebro izquierdo, lo que ustedes tienen es el lenguaje escrito, lo que tienen es el lenguaje hablado. En otras palabras, ustedes, su función principal del cerebro es en el lado izquierdo. También tiene habilidades de razonamiento, resolución de problemas. En cambio, en el lado derecho es más artístico, música, dibujo, escultura, percepción tridimensional. Es más artístico. Aquí estamos viendo en una vista inferior cómo el chiasma óptico está decusando y está dando unas radiaciones occipitales para terminar en el lóbulo occipital. De los siguientes lóbulos, el que se encuentra solo en la cara interna del cerebro es, cuando ustedes vean un libro de neurología, ustedes van a ver un hemisferio generalmente el izquierdo porque es el dominante, pero ustedes ahí solamente ven 4 lóbulos, no ven 5 lóbulos. Nosotros tenemos 5 lóbulos. ¿Por qué vemos 4 lóbulos? Porque hay uno que es funcional, que solo lo van a ver si ustedes abren la cisura de Silvio y lo separan. Es el famoso lóbulo límbico, que es un lóbulo que no lo vamos a ver nunca por fuera, sino tenemos que partir el cerebro. El limbo se encuentra en esta zona, en el limbus, y esa zona es una zona funcional. Entonces, el quinto lóbulo, o también llamado cisura de la ínsula, o también el limbo, es una estructura más funcional, es el funcionamiento de la memoria. Parte de la neurona que se denomina también cilindro eje. Hay preguntas muy sencillas que podrían ustedes de repente, por ser sencillas, ni siquiera lo pueden tomar en cuenta, pero debemos saber que el cilindro eje es igual a decir a axón, porque el cuerpo o soma es lo mismo y la dendrita son las ramificaciones. El botón presináptico es la terminación de un axón. La respuesta es el axón, y este es el cuerpo y soma, el núcleo, y el axón, perdón, por acá, el axón, que lo que produce es el transporte de las vesículas que contienen acetilcolina para el funcionamiento de alguna función neurológica. Acá tenemos un tipo de células y ahí está el axón, ¿no? Igual acá, el axón está cubierto por mielina, ¿no? Si la mielina se daña, la conducción se hace más lenta. Se encarga de la producción de mielina. ¿Quién produce la mielina? La mielina es producido por 2 células, el oligodendrocito y la célula de Schwann. Lo que debemos aprender nosotros es quién produce en el sistema nervioso central y quién produce en el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, en el sistema nervioso central eh, está producido por el oligodendrocito. En cambio, en el periférico por la célula de Schwann. Busquen alguna mnemotecnia, por favor. Periférico. La neurona no produce mielina. La glía es la célula de soporte de la neurona. Se dice que hay 6 glías por una neurona. Por lo tanto, la mayor cantidad de células en el cerebro no es la neurona, sino las glías. Por lo tanto, si hay un tumor cerebral, no depende de las neuronas, sino depende de las glías, o sea, el astrocito. O sea, el astrocitoma es el tumor más frecuente en el cerebro, todo por empezar en neuroanatomía. Y las meninges, ¿no?, cubren más bien el cerebro. Acá tenemos la neurona, el núcleo y tenemos el axón, mielina, ¿no? Muy bien, la médula espinal, que es parte de la primera neurona, finaliza a nivel de qué borde. Es importante
porque ustedes pueden hacer una punción lumbar con eso. La médula espinal finaliza a nivel de L2, L1, L2, en esta zona, en L2 arriba. Ustedes pueden hacer la punción lumbar desde L5, S1, L4, L5 y ustedes nunca van a lesionar la médula espinal. Esto es importante porque la raquicentesis es el procedimiento más sencillo en medicina interna porque ustedes nunca van a tocar la médula espinal. La médula espinal acaba en L5, perdón, en L2, en borde inferior de L2, ¿no? Está protegida por los cuerpos anteriores. Cuando ustedes tengan una punción lumbar, ustedes van a chocar sí o sí con los cuerpos vertebrales, la zona anterior. Acá lo ven mejor. Esta zona posterior se llama apófisis espinosa. Ustedes tocan las apófisis espinosas y en L5, S1 ustedes ingresan una aguja para punción lumbar número 18, 20 o 22 y lo que va a producir ustedes es ingresar al canal raquídeo. Una vez que ingresan al canal raquídeo, ustedes van a sentir que algo se rompe en esta zona. Ese algo se llama ligamento amarillo. El ligamento amarillo es una estructura que no tiene nervios, por lo tanto es indolora. Y este ligamento amarillo ustedes sienten al introducir la aguja. Después ustedes se van a pasar y van a chocar en los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales lo que va a producir es una resistencia. Ustedes regresan la aguja y ustedes van a llegar en canal. Ahí es cuando ustedes tienen que sacar el líquido cefalorraquídeo. Ustedes pueden lesionar estos nervios se llaman nervios periféricos, llamados raíces. Sí, eso es una complicación. Más o menos de 100 punciones lumbares, 10 pueden tener una radiculopatía. Pero la complicación más frecuente, más que la radiculopatía traumática, es la cefalea post-PL. La cefalea post-PL se da en el 60% de los casos. Son pacientes que lo que tienen es dolor de cabeza, sobre todo cuando están caminando. Se paran, se deambulan y se empieza a doler la cabeza. Cuando se echan, el dolor de cabeza disminuye, entonces empeora la deambulación y mejora el decúbito. Esto también lo van a ver después de una punción lumbar. Por eso que ustedes tienen que evitar pacientes que sean gorditas, mujeres con antecedentes de cefalea, que son las que tienen mayor factor de riesgo de producir cefaleas post-PL. Mujeres gorditas con migraña. Parte central de la médula espinal, llamado canal medular, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Sí, esta es la parte del medio de la médula espinal, ¿no? Dice epidídimo o epéndimo, uno de los dos, epidídimo o epéndimo. Después dice sustancia gris y sustancia blanca. Bueno, en general, la sustancia gris, ustedes saben que rodea la blanca y la blanca está formada por mielinas. Pero aquí queda con dos estructuras. En la médula espinal, quien rodea a quien es la blanca rodea a la gris en la médula espinal. En el cerebro la gris rodea a la blanca, pero en la médula espinal la blanca rodea a la gris. Nos quedaríamos con epidídimo o epéndimo. Epidídimo suena más a urología, la respuesta es epéndimo. Por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo. Y ustedes pueden encontrar acá una enfermedad llamada siringomielia. Siringomielia significa una degeneración central que va a producir no problemas en movimiento, sino problemas más en la sensibilidad. ¿Y qué tipo de sensibilidad? La sensibilidad superficial, o sea, del tacto y la temperatura. Son pacientes que se pueden quemar o que no sienten. Se pueden quemar o no sienten. Muy bien, la sustancia blanca rodea la gris. En la parte anterior hay una hendidura, esa es la parte anterior. ¿Quién protege a nuestra médula espinal? La médula espinal está protegida en general por el tronco encefálico, por la columna vertebral, perdón, que es la estructura ósea que produce que no se lesione, sobre todo en traumatismos vértebro-medulares, que cuando son fuertes puede haber una fractura y podría haber una mielopatía compresiva. Si hay una mielopatía compresiva, va a lesionar toda la médula y la médula tiene tres síndromes: el síndrome motor, el síndrome sensitivo y el síndrome esfinteriano o autonómico. Es bien difícil tener una lesión de médula que no tenga estas tres características: síndrome motor, o sea, una paraplegia; el síndrome sensitivo, o sea, un nivel sensitivo por debajo de la lesión; y el síndrome esfinteriano, o sea, un globo vesical. Por lo tanto, una mielopatía es muy fácil de diagnosticar, pero muy difícil de curar.
Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se comprime la médula espinal por una lesión tumoral que está creciendo. Sea cual sea la lesión tumoral, lo primero que va a hacer es la lesión de una parte de la médula. Eso llamamos nosotros la hemisección medular. Hemi porque va presionando una parte de la médula. La hemisección medular, o también llamado síndrome de Brose-Quart, el síndrome de Brose-Quart tiene unas características clínicas que vienen como pregunta de examen. El mismo lado de la lesión, lo que van a tener es una hemiparesia o hemiplegia, dependiendo si hay lesión, hemiparesia o hemiplegia. Y van a tener una hemipalestesia. ¿Qué es eso? Palestesia es la sensibilidad profunda, lo que nosotros conocíamos como el diapasón. El diapasón, que era eso que vibraba y colocábamos en las eminencias óseas. Y en el otro lado del cuerpo, una hemiplegia y una hemipalestesia del lado derecho, ipsilateral. Pero en el lado contralateral hay una hemianestesia, o sea, una alteración de la sensibilidad, tanto temperatura como dolor. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una médula espinal. Miren cómo empieza en la parte cervical y cómo se va a lesionar poco a poco, dependiendo de la destrucción ósea. Aquí esta destrucción ósea, llamado hernia de núcleo pulposo o colapso vertebral, lo que podría producir al inicio es un Brose-Quart o una hemisección medular, que si eso sigue avanzando puede producir un shock medular por completo. Estamos viendo acá una lesión mielopática, puede ser una inflamación o una radiación. Por radiación también puede haber mielopatías que podrían producir lesiones. Seguimos viendo acá la mielopatía, cómo está cubierto muy bien por la columna vertebral. En la médula espinal la sustancia gris rodea la blanca, no, falso, porque donde la gris rodea la blanca es en el cerebro. Pero acá está sencillo porque dice que la blanca rodea la gris. Yo creo que ahí nomás queda la respuesta, hay que saber también dar respuesta. La médula espinal finaliza en el borde inferior de L2, no L3, y el epéndimo atraviesa la sustancia blanca. Si nosotros vemos la H es la sustancia gris. Entonces el epéndimo está atravesado por la sustancia gris, no la blanca. ¿La sustancia blanca tiene forma de H? No, la que tiene forma de H es la sustancia gris. La respuesta es la B, muy sencillo porque hay dos alternativas que son antónimos y ustedes pueden elegir una de ellas. Lo que estamos viendo ahora se llama sistematizar. Sistematizar es hacer un dibujo de algo anatómico. Por ejemplo, ustedes ven acá la H, después ven el epéndimo y aquí ven los cordones posteriores. En los cordones posteriores ustedes también ven todo lo que es la palestesia o el diapasón. A los costados ustedes están viendo, en la parte de los costados, es la vía motora. Esta vía motora lo que produce es la hemiplegia o la paraplegia cuando se ha lesionado la médula espinal. Y en la parte anterior usted viene la sensibilidad superficial de temperatura y dolor. Por lo tanto, en una médula ustedes pueden ver tres características. Primero, la sensibilidad superficial, que está en la parte anterior, que produce anestesia o hipoestesia, y después la sensibilidad profunda, que está en la parte posterior. La mnemotecnia es PD profunda, PD posterior. Y acá en posterior, lo que usted también diferencia en cuanto al palestesia, PD posterior, PD profundo, PD palestesia. Palestesia significa diapasón. Si queremos agregar otras P, podríamos poner P de posición, la P de posición de los dedos, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, también lo ve los cordones posteriores. Si queremos agregar más, podemos decir la presión, presionamos dos puntos en nuestro cuerpo y decimos cuál de los dos se ha lesionado. Si queremos agregar otra P, podemos decir P de peso, ponemos dos pesos en las manos y uno pesa más que otro con los ojos cerrados, eso pasa por cordones posteriores. Entonces la mnemotecnia de las P en el posterior es importante para su examen. A los costados, en los cordones laterales, lo que ustedes van a ver es la vía motora. ¿Qué significa? Que es la vía que empieza desde la área de Broman 4 y es una que empieza a bajar córtico espinal. Eso es importante porque ustedes van a ver que acá, si ustedes lesionan, tienen Babinski. La parte del tronco encefálico de mayor tamaño y volumen. El tronco encefálico empieza con TR y tiene tres partes. Tronco encefálico empieza con TR y tiene tres partes. Uno es el mesencéfalo, otro es la protuberancia y otro es el bulbo raquídeo. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Muy bien. En cuanto al mesencéfalo,
ahí sale el par craneal 4 y 3, protuberancias 5, 6, 7 y 8 y bulbo 9, 10, 11 y 12 o pares craneales bajos. Acá nos piden el de mayor volumen, es la protuberancia, la C. Acá lo estamos viendo en este corte sagital, mesencéfalo en forma de mesa para la mnemotecnia, protuberancia la que protruye y abajo el bulbo raquídeo. Aquí también tenemos otro corte donde vemos el mesencéfalo, aquí en este corte pequeño mesencéfalo, la protuberancia la que protruye y el bulbo raquídeo de la decursación. Cuarto ventrículo por este número 4 y el cerebelo. También tenemos la cisura parieto-occipital y la cisura calcarina, tenemos el lóbulo parietal, tenemos el lóbulo, occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, cuerpo calloso exento. Los músculos oculomotores, acá nos dan la explicación que realizan los movimientos de los ojos, son inervados por cuál de los siguientes pares craneales. Es cierto, los movimientos de los ojos son inervados por pares craneales. Estos pares craneales se llaman los pares craneales también oculomotores. Y estos pares craneales lo que hacen es movimiento de los ojos hacia arriba, que está más inervado por el par craneal número 3. El 3 hace casi todo. Y hace casi todo que se les llama el motor ocular común. Por eso le llaman motor ocular común, porque hace casi todo. Después viene el cuarto par craneal, que lo que hace es mirar a la punta de su nariz. Intenten verse a la punta de su nariz y esa mirada es del cuarto par craneal. Y después, si ustedes quieren mirar a los costados, eso es el sexto. El sexto es el recto externo. Para hacerlo más sencillo, hay una mnemotecnia de reviso. Ustedes colocan reviso con mayúscula. Si ustedes ponen reviso, van a ver que la RE es de recto externo y B es de sexto par craneal. Y si lo ven al revés, van a ver OS de oblicuo superior o oblicuo mayor y la B, pero al revés es cuarto par craneal. Háganle una flechita en reviso de la R hasta la I en la parte superior y una flechita desde abajo desde la O hasta la B chica en la parte inferior. Reviso es la mnemotecnia de los pares craneales. El par número 2 solamente ve, no mueve nada. El par número 7 mueve la cara. El 8 escucha. El 2, acá ustedes eliminan el 2 y está muy bien porque no hay ningún problema. La respuesta es 3, 4 y 6. Por ejemplo, este paciente tiene una tosis palpebral. La tosis palpebral tiene una característica que es tercer par craneal. La mnemotecnia es T de tosis, T de tercero, aunque ustedes me digan que tosis empieza con P, solo para efecto de la mnemotecnia T de tosis, T de tercer par craneal. Ustedes levantan este párpado, tienen que ver el ojo que ha ganado el sexto par craneal porque el tercero está débil. Si gana el sexto, ¿para dónde estaría el ojito? Hacia afuera, como en este caso, ¿no? Esto es normal, tiene que estar hacia afuera porque está débil el tercero, o sea, el tercero no jala hacia adentro, por eso que gana el sexto. Este es un tercero puro. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que ustedes vean la pupila. La pupila tiene que estar igual. Si la pupila está dilatada, o sea, una midriasis, lo que están viendo es un tercer compresivo. Están lesionando las fibras parasimpáticas que acompañan al tercero. Y al lesionar las fibras parasimpáticas, lo que ustedes están viendo es una función o una sobrefunción de las fibras simpáticas. Y las fibras simpáticas producen midriasis. Por lo tanto, ustedes tendrían que evaluar si tiene midriasis, es un paciente que tiene una compresión en esa zona. Para hacerlo más fácil, si ustedes miran hacia arriba, eso es tercero. Si ustedes miran hacia abajo, ese es cuarto par craneal. Si ustedes miran hacia adentro, ese es tercero. Pero si miran hacia afuera, eso es sexto par craneal recto externo. Si ustedes quieren ver la punta de su nariz, eso es el cuarto par craneal. La decusación es el cambio de la vía motora al lado contralateral. ¿Se realiza dónde? Hasta donde sabemos se realiza en el tronco encefálico. Esta pregunta es para descubrir en cuál de las tres partes del tronco encefálico se realiza. No se realiza en cerebelo porque el cerebelo tiene la función de coordinación y no en la médula espinal porque la médula espinal une el sistema central del periférico. Lo que se realiza es en el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, por eso que le llaman decusación vulvar, también se decusa. Y este corte es el corte